Mi hijastra me llama cazafortunas y a mi hijo un fenómeno anormal por su discapacidad, pero ahora está llorando. Porque su padre no le ayudará a entrar a la universidad. El incidente del que hablaré hoy es entre mi hijastra Emma, de 19 años, quien podría haber perdido su oportunidad de ir a la universidad de sus sueños porque insultó a mi hijo con síndrome de Down de 12 años en su fiesta de cumpleaños. Después de esto su padre decidió apoyar mi posición y ya no ayudarla más. Comenzaré con un poco de contexto sobre mí y cómo conocí a mi hijastra. Daré un poco de trasfondo para que todos puedan entender por qué nuestra relación es como es y porque soy muy sensible con cualquier cosa que involucre a mi hijo. Yo de 41 años solía trabajar en un hospital infantil donde conocí a mi primer novio, que también era enfermero como yo. Estábamos tan enamorados que dentro de un año de conocernos nos casamos. A los 28 años muy pronto quedé embarazada de mi primer hijo, pero las cosas entre mi esposo y yo empezaron a complicarse. Las cosas se salieron de control cuando se enteró de que nuestro hijo aún por hacer tenía síndrome de Down. Sugirió que debía abortar al bebé porque él deseaba un hijo sano o ninguno en absoluto. Decidí divorciarme de él después de que dejó claro que no quería tener nada que ver con nuestro hijo y honestamente eso facilitó el proceso del divorcio. Desde ese momento entendí que ninguna persona que fuera irrespetuosa con mi hijo merecía ser parte de mi vida. Unos meses después de comenzar el proceso de divorcio di luz a un hermoso bebé que llamaremos John. No es un nombre real. John era extremadamente inteligente a pesar de su condición y muy amigo con sus compañeros, lo que le permitió relacionarse fácilmente con niños de su edad a pesar de su síndrome de Down. Además, mis padres se encargaron de él en mi ausencia, lo cual fue un alivio considerando que lo estaban cuidando muy bien. Fue durante el segundo grado de John cuando recibí una llamada de una organización internacional muy bien reputada para trabajar con ellos en áreas desfavorecidas de su país. Era una gran oportunidad, así que decidí aceptarla, planeando dejar a John con sus abuelos porque sentía que el cambio podría ser demasiado duro para él, pero John insistió en acompañarme. Lo pensé, hice algunas llamadas y tanto John como yo nos mudamos a un hermoso país europeo. Las nuevas formas de educación eran duras para John, como él me mencionó, pero solía estar molesto por una chica, Emma, que solía tratarlo como inferior y hacía comentarios despectivos sobre su apariencia y su discapacidad de aprendizaje. Le pedí que no contestara a sus bromas y fui personalmente a quejarme con el director sobre el comportamiento discriminatorio hacia mi hijo y su condición. El director mencionó que no muchas personas en esa área conocían el síndrome de Down y sugirió que organizase sobre los problemas de esta condición entre los padres y los estudiantes. El plan me pareció excelente, así que acepté. El próximo fin de semana se organizó la charla y se puede decir que fue un éxito. John estuvo allí y estaba orgulloso de mí y muchos padres vinieron a felicitarme. Un caballero en particular destacó, ya que no solo hizo algunas preguntas sino que también respondió muchas más ayudándome en el proceso de orientación. Le pregunté curiosamente cómo sabía tanto sobre el síndrome de Down y si había trabajado con niños antes. Fue entonces cuando se reveló que era el principal inversor en el programa en el que yo trabajaba y era un científico muy reconocido. Lo llamaremos James. Ambos comenzamos a hablar sobre el proyecto y planeamos encontrarnos para cenar más tarde esa semana. Dejando a John con su niñera, fui a cenar con James. Tuvimos una conexión instantánea cuando nos conocimos. Fue la mayor diversión que había tenido con un hombre en los últimos 5 o 6 años. James y yo sabíamos que queríamos volver a vernos, así que intercambiamos números. Esta reunión pronto se convirtió en charlas casi diarias y ni siquiera nos dimos cuenta de cuando pasó un año y medio en nuestra relación. Decidimos que era el momento de hacerlo oficial, así que le conté a John sobre él. John no pudo procesar la información al principio y le tomó algunos días aceptar esta nueva relación. James había mencionado que también estaba divorciado y que tenía a su hija en la escuela de JN. Ambos decidimos hacer una cena junto con nuestros hijos para que se conocieran. Cuando llegamos al restaurante, James ya estaba allí con su hija y John se alteró instantáneamente al verla. No era otra que su acosadora Emma. Me tomó un tiempo calmar a John y mientras podía escuchar a Emma burlándose de toda la atención que estábamos recibiendo de las otras mesas y a James pidiéndole que se comportara. Lamentablemente tuvimos que cortar la cena acordando que fue una mala idea. James vino a mi casa al día siguiente y conoció a J personalmente, lo cual estuvo. Mi hijastra me llama cazafortunas y a mi hijo un fenómeno anormal por su discapacidad, pero ahora está llorando porque su padre no le ayudará a entrar a la universidad. El incidente del que hablaré hoy es entre mi hijastra Emma, de 19 años, quien podría haber perdido su oportunidad de ir a la universidad de sus sueños porque insultó a mi hijo con síndrome de Down de 12 años en su fiesta de cumpleaños. Después de esto su padre decidió apoyar mi posición y ya no ayudarla más. Comenzaré con un poco de contexto sobre mí y cómo conocí a mi hijastra. Daré un poco de trasfondo para que todos puedan entender por qué
Nuestra relación es como es y porque soy muy sensible con cualquier cosa que involucre a mi hijo. Yo de 41 años solía trabajar en un hospital infantil donde conocí a mi primer novio que también era enfermero como yo. Estábamos tan enamorados que dentro de un año de conocernos nos casamos a los 28 años. Muy pronto quedé embarazada de mi primer hijo, pero las cosas entre mi esposo y yo empezaron a complicarse. Las cosas se salieron de control cuando se enteró de que nuestro hijo aún por hacer tenía síndrome de Down. Sugirió que debía abortar al bebé porque él deseaba un hijo sano o ninguno en absoluto. Decidí divorciarme de él después de que dejó claro que no quería tener nada que ver con nuestro hijo y honestamente eso facilitó el proceso del divorcio. Desde ese momento entendí que ninguna persona que fuera irrespetuosa con mi hijo merecía ser parte de mi vida. Unos meses después de comenzar el proceso de divorcio di luz a un hermoso bebé que llamaremos John. No es un hombre real. John era extremadamente inteligente a pesar de su condición y muy amigo con sus compañeros, lo que le permitió relacionarse fácilmente con niños de su edad a pesar de su síndrome de Down. Además, mis padres se encargaron de él en mi ausencia, lo cual fue un alivio considerando que lo estaban cuidando muy bien. Fue durante el segundo grado de John cuando recibí una llamada de una organización internacional muy bien reputada para trabajar con ellos en áreas desfavorecidas de su país. Era una gran oportunidad, así que decidí aceptarla, planeando dejar a John con sus abuelos porque sentía que el cambio podría ser demasiado duro para él, pero John insistió en acompañarme. Lo pensé, hice algunas llamadas y tanto John como yo nos mudamos a un hermoso país europeo. Las nuevas formas de educación eran duras para John, como él me mencionó, pero solía estar molesto por una chica, Emma, que solía tratarlo como inferior y hacía comentarios despectivos sobre su apariencia y su discapacidad de aprendizaje. Le pedí que no contestara a sus bromas y fui personalmente a quejarme con el director sobre el comportamiento discriminatorio hacia mi hijo y su condición. El director mencionó que no muchas personas en esa área conocían el síndrome de Down y sugirió que organizase sobre los problemas de esta condición entre los padres y los estudiantes. El plan me pareció excelente, así que acepté. El próximo fin de semana se organizó la charla y se puede decir que fue un éxito. John estuvo allí y estaba orgulloso de mí y muchos padres vinieron a felicitarme. Un caballero en particular destacó, ya que no solo hizo algunas preguntas sino que también respondió muchas más ayudándome en el proceso de orientación. Le pregunté curiosamente cómo sabía tanto sobre el síndrome de Down y si había trabajado con niños antes. Fue entonces cuando se reveló que era el principal inversor en el programa en el que yo trabajaba y era un científico muy reconocido. Lo llamaremos James. Ambos comenzamos a hablar sobre el proyecto y planeamos encontrarnos para cenar más tarde esa semana. Dejando a John con su niñera, fui a cenar con James. Tuvimos una conexión instantánea cuando nos conocimos. Fue la mayor diversión que había tenido con un hombre en los últimos 5 o 6 años. James y yo sabíamos que queríamos volver a vernos, así que intercambiamos números. Esta reunión pronto se convirtió en charlas casi diarias y ni siquiera nos dimos cuenta de cuando pasó un año y medio en nuestra relación. Decidimos que era el momento de hacerlo oficial. Así que le conté a John sobre él. John no pudo procesar la información al principio y le tomó algunos días aceptar esta nueva relación. James había mencionado que también estaba divorciado y que tenía a su hija en la escuela de JN. Ambos decidimos hacer una cena junto con nuestros hijos para que se conocieran. Cuando llegamos al restaurante, James ya estaba allí con su hija y John se alteró instantáneamente al verla. No era otra que su acosadora Emma. Me tomó un tiempo calmar a John y mientras podía escuchar a Emma burlándose de toda la atención que estábamos recibiendo de las otras mesas y a James pidiéndole que se comportara. Lamentablemente tuvimos que cortar la cena acordando que fue una mala idea. James vino a mi casa al día siguiente y conoció a J personalmente, lo cual estuvo muy bien y mostró una simpatía instantánea hacia James cuando mencionó su película favorita Star Trek y le trajo algunos artículos relacionados. Supe que James era el hombre con el que quería casarme por lo respetuoso y sensible que era con John. Al irse, James me pidió que considerara conocer a su hija de la misma manera para que pudieran familiarizarse antes de una salida en el futuro. Acepté y comencé a planear. Le pregunté a James sobre Emma y sus gustos. Arreglé un viaje a su spa favorito y le compré algunos productos de cuidado de la piel caros. Incluso John, a mi insistencia, decidió darle a Emma otra oportunidad y le hizo una pequeña tarjeta pidiendo una cita para jugar. Añadí todo esto a una bolsa de obsequios y esperé en el fin de semana de nuestra cita. Estaba un poco nerviosa, que ahora me doy cuenta que era solo mi intuición. Fui a la casa de Emma para recogerla. Ella se despidió de James, pero su comportamiento dio un giro de 180. Tan pronto como entró en mi coche le pregunté cómo estaba, a lo que respondió: estaba bien ahora. No me sorprendió que fuera grosera, pero decidí comportarme como una adulta. Ella actuó como un ángel con los trabajadores del spa. Era solo con amigo con quien tenía un problema.
Cada vez que intentaba hablarle me interrumpía o respondía de manera muy dura cuando nos sentamos a almorzarle. Di la bolsa de obsequios de cuidado de la piel que compré para ella con la tarjeta de Loan en ella. Ella miró la bolsa. Dijo un agradecimiento a medias y siguió comiendo. Apenas hablamos y no podía esperar a que el día terminara. Después de comer me excusé para usar el baño. Al regresar vi a nuestra camarera en nuestra mesa y Emma le estaba pagando por la comida y procedió a entregarle la bolsa de obsequios que le había dado. Antes de entregar la bolsa sacó la tarjeta que John le hizo y la rasgó. Por la mitad observé sorprendida y herida. Volví a la mesa, recogí mis cosas y le pedí a Emma que viniera conmigo. Si quería que la llevara de regreso a su casa. Ella notó mi tono y se levantó inmediatamente lista para irse. Todo el trayecto de regreso a su casa fue en silencio. La dejé en su casa y lloré en el camino de regreso a casa sin saber en qué había fallado con ella. John me vio molesta y decidió hacer su baile de felicidad, lo que terminó animándome. Al día siguiente recibí una llamada de James pidiendo que nos viéramos ya que quería hablar y yo también quería. Nos encontramos para almorzar en un café hermoso. Le conté todo sobre mi horrible día con Emma. Él respondió con lo que Emma le había dicho, que yo estaba siendo mala con ella y presumía de mi riqueza. Añadió que no confiaba en ella ya que sabía que era su exesposa, la madre de Emma, quien le estaba alimentando mentiras sobre él y sobre mí, y que por eso Emma actuaba con tanta prepotencia. Me solidarizan y en ese momento también con Emma, porque claramente no sabía lo que estaba haciendo. James me preguntó si aún deseaba estar con él después de todo esto, a lo que obviamente respondí que sí. Luego de repente llamó a alguien desde una distancia y allí vi a Ann con su niñera sosteniendo un cartel que decía ¿te casarías conmigo? Me volví hacia James, que ahora estaba de rodillas sosteniendo un anillo en la mano. Me emocioné y comencé a llorar mientras asentía con la cabeza en señal de aceptación de la propuesta de James. Me dijo que supo que quería casarse conmigo cuando se dio cuenta de lo bondadosa que era con Emma y John y que deseaba tener eso para siempre. Una tarde James estaba bastante ocupado y no estaba en el país, así que decidí pasar por su casa para dejar algunas cosas y también ver a Emma antes de irme. Ella seguía siendo la misma Emma, poco acogedora de siempre. John estaba haciendo todo lo posible por interactuar con Emma mientras yo guardaba las cosas. Procedió a bailar frente a ella con una taza llena de agua en la mano que accidentalmente se derramó sobre su nuevo vestido. Ella se enojó mucho y empujó a John frente a mí. Lo que me molestó. Le pregunté directamente por qué nos odiaba. Ella se sorprendió porque no esperaba una confrontación tan directa de mi parte, pero respondió diciendo que yo estaba tratando de destruir su familia. La senté y le expliqué la dinámica entre su padre y su madre y cómo nadie, ni siquiera ella, es responsable de eso. Escuchó atentamente y no dijo mucho. Después de eso mis padres y hermanos estaban encantados al escuchar sobre mi compromiso. Los presenté a James por videollamada y lo invitaron a nuestra casa. James aceptó y añadió que siempre le había gustado mi ciudad y deseaba casarse allí. Era una situación buena para mí y para él. Hizo planes para visitar antes de regresar a su hogar para decidir sobre el lugar y otras cosas. El encuentro de James con mi familia fue un éxito absoluto. A todos les encantó y pudimos decidir sobre el lugar más hermoso junto a la playa. Tenía planes de llevar a las personas que quería de su lado a la boda y todo muy bien, y mostró una simpatía instantánea hacia James cuando mencionó su película favorita Star Trek y le trajo algunos artículos relacionados. Supe que James era el hombre con el que quería casarme por lo respetuoso y sensible que era con John. Al irse James me pidió que considerara conocer a su hija de la misma manera para que pudieran familiarizarse antes de una salida en el futuro. Acepté y comencé a planear. Le pregunté a James sobre Emma y sus gustos. Arreglé un viaje a su spa favorito y le compré algunos productos de cuidado de la piel caros. Incluso John, a mi insistencia, decidió darle a Emma otra oportunidad y le hizo una pequeña tarjeta pidiendo una cita para jugar. Añadí todo esto a una bolsa de obsequios y esperé en el fin de semana de nuestra cita. Estaba un poco nerviosa, que ahora me doy cuenta que era solo mi intuición. Fui a la casa de Emma para recogerla. Ella se despidió de James, pero su comportamiento dio un giro de 180 tan pronto como entró en mi coche. Le pregunté cómo estaba, a lo que respondió estaba bien. Ahora no me sorprendió que fuera grosera, pero decidí comportarme como una adulta. Ella actuó como un ángel con los trabajadores del spa. Era solo con amigo con quien tenía un problema. Cada vez que intentaba hablarle me interrumpía o respondía de manera muy dura. Cuando nos sentamos a almorzarle di la bolsa de obsequios de cuidado de la piel que compré para ella con la tarjeta de Loan en ella. Ella miró la bolsa, dijo un agradecimiento a medias y siguió comiendo. Apenas hablamos y no podía esperar a que el día terminara. Después de comer me excusé para usar el baño. Al regresar vi a nuestra camarera en nuestra mesa y Emma le estaba pagando por la comida y procedió a entregarle la bolsa de obsequios que le había dado. Antes de entregar la bolsa sacó la tarjeta que John le hizo y la rasgó. Por la mitad observé sorprendida y herida. Volví a la mesa, recogí mis cosas y le pedí a Emma que viniera conmigo.
Si quería que la llevara de regreso a su casa, ella notó mi tono y se levantó inmediatamente lista para irse. Todo el trayecto de regreso a su casa fue en silencio. La dejé en su casa y lloré en el camino de regreso a casa sin saber en qué había fallado con ella. John me vio molesta y decidió hacer su baile de felicidad, lo que terminó animándome. Al día siguiente recibí una llamada de James, pidiendo que nos viéramos ya que quería hablar y yo también quería. Nos encontramos para almorzar en un café hermoso. Le conté todo sobre mi horrible día con Emma. Él respondió con lo que Emma le había dicho, que yo estaba siendo mala con ella y presumía de mi riqueza. Añadió que no confiaba en ella ya que sabía que era su exesposa, la madre de Emma, quien le estaba alimentando mentiras sobre él y sobre mí, y que por eso Emma actuaba con tanta prepotencia. Me solidarizan y en ese momento también con Emma, porque claramente no sabía lo que estaba haciendo. James me preguntó si aún deseaba estar con él después de todo esto, a lo que obviamente respondí que sí. Luego de repente llamó a alguien desde una distancia y allí vi a Ann con su niñera sosteniendo un cartel que decía: ¿te casarías conmigo? Me volví hacia James, que ahora estaba de rodillas sosteniendo un anillo en la mano. Me emocioné y comencé a llorar mientras asentía con la cabeza en señal de aceptación de la propuesta de James. Me dijo que supo que quería casarse conmigo cuando se dio cuenta de lo bondadosa que era con Emma y John y que deseaba tener eso para siempre. Una tarde James estaba bastante ocupado y no estaba en el país, así que decidí pasar por su casa para dejar algunas cosas y también ver a Emma antes de irme. Ella seguía siendo la misma Emma, poco acogedora de siempre. John estaba haciendo todo lo posible por interactuar con Emma mientras yo guardaba las cosas. Procedió a bailar frente a ella con una taza llena de agua en la mano que accidentalmente se derramó sobre su nuevo vestido. Ella se enojó mucho y empujó a John frente a mí, lo que me molestó. Le pregunté directamente por qué nos odiaba. Ella se sorprendió porque no esperaba una confrontación tan directa de mi parte, pero respondió diciendo que yo estaba tratando de destruir su familia. La senté y le expliqué la dinámica entre su padre y su madre y cómo nadie, ni siquiera ella, es responsable de eso. Escuchó atentamente y no dijo mucho. Después de eso mis padres y hermanos estaban encantados al escuchar sobre mi compromiso. Los presenté a James por videollamada y lo invitaron a nuestra casa. James aceptó y añadió que siempre le había gustado mi ciudad y deseaba casarse allí. Era una situación buena para mí y para él. Hizo planes para visitar antes de regresar a su hogar para decidir sobre el lugar y otras cosas. El encuentro de James con mi familia fue un éxito absoluto. A todos les encantó y pudimos decidir sobre el lugar más hermoso junto a la playa. Tenía planes de llevar a las personas que quería de su lado a la boda y todo estaba listo para dentro de 2 meses. En el fin de semana de nuestra boda era responsabilidad mía y de mi hermana recibir a los invitados que vinieron del lado de James. Estaba dando la bienvenida a todos cuando me encontré con Emma, que estaba acompañada por una hermosa mujer de mediana edad. Fui a darle un abrazo, pero Emma se echó atrás. Mi vergüenza en ese momento no conocía límites, pero aún decidí continuar la conversación preguntando sobre la mujer con ella. La mujer respondió: soy la madre de Emma. Me sorprendió el hecho de que ella estuviera invitada a mi boda y su respuesta fue una sonrisa altanera en su rostro. Me aparté de inmediato y llamé a James preguntándole qué hacía su exesposa en nuestra boda. Parecía un poco desconcertado, pero dijo que Emma iba a llevar a alguien para que la acompañara, aunque no esperaba que su ex se uniera. Me calmó y me aseguró que la boda iba a ser solo sobre nosotros. El día de la boda tuvo algunos problemas, siendo Emma la causa de la mayoría. Hizo una rabieta mientras su padre se estaba preparando para el día. Tropezó accidentalmente con John cuando él estaba lanzando flores por el pasillo y estornudó extremadamente fuerte cuando el pastor preguntó si alguien tenía alguna objeción, lo cual ya estaba esperando. Pero la ceremonia transcurrió tan bien como pudo haberlo hecho la recepción. También estuvo bien, con la excepción de que Emma dio un discurso para su padre sin mencionarme a mí. Honestamente ignoré todo, ya que lo único que deseaba se estaba haciendo realidad y nadie podía arruinar eso para mí. Un año después, John y yo nos habíamos mudado a la casa de James que compartíamos con Emma y también estaba esperando nuestro primer hijo. Estábamos muy contentos con la perspectiva de tener una familia y con esa única esperanza intentaba frecuentemente mejorar mi relación con Emma. Ella era una auténtica pesadilla para mí. Lanzaba frecuentes rabietas, se involucraba en el consumo de alcohol a una edad temprana y aprovechaba cada oportunidad para herirlos sentimientos de Jn. Aún así decidí ser amable con ella, culpando su comportamiento a los infames años de la adolescencia. James la envió a quedarse con su madre cuando di luz para que no me causara problemas a mí o al bebé. Di a luz a una niña y mi hermosa familia estaba casi completa. Ya habían pasado 2 años desde mi matrimonio y Emma estaba a punto de graduarse, mientras que John estaba a punto de terminar la escuela intermedia. Los gastos en el país de James estaban por las nubes, pero la calidad de la educación era excelente, así que tenía la intención de pagar la matrícula de joya que había
ahorrado para ello, pero James me obligó a dejar que él pagara la educación de John, ya que no solo era mi hijo sino nuestro hijo, y acepté fácilmente. Emma estaba muy ocupada en actividades extracurriculares, pero sus calificaciones no eran las mejores. Aún así había sola de algunas universidades buscando admisión por legado, donde el hijo entre así uno de los padres es exalumno. Era la semana de graduación en la escuela, con eventos organizados cada día en los que participaba toda la escuela. Uno de esos días era el día de las bromas. John tenía fobia a la oscuridad, pero dado que me dijeron que los eventos eran solo para divertirse y básicamente era algo entre los señores, esperaba que fuera algo que él pudiera manejar. En el día de las bromas recibí una llamada de la escuela pidiéndome que fuera a recoger a John. Aparentemente alguien había encerrado a John en el closet del conserje durante 2 horas. Cuando lo encontraron estaba en un estado inconsciente y había tenido un pequeño accidente del cual muchos niños se rieron. Aunque estaba bien en la oficina de la enfermera, el director consideró darle a John un día libre, ya que estaba extremadamente alterado. Al hablar con John en el coche me dijo que lo había encerrado en el closet. Emma estaba furiosa, pero esperé a que James llegara a casa antes de mi confrontación final con Emma. Antes de cenar, ¿estás de ira con Emma?, preguntándole por qué haría algo tan malvado. Explicándole a James toda la historia, ella dijo que solo era una broma y que tal vez y debería madurar. James se enfureció con su actitud y llamó inmediatamente a su madre. Se decidió que a partir de ese día Emma solo se quedaría en nuestra casa los fines de semana y durante la semana estaría con su madre. Su madre se opuso al principio, pero no pudo rechazar la oferta cuando James aceptó pagar ambos gastos. Casi no la veía, ya que la mayoría de los fines de semana los niños y yo habíamos planeado salidas, así que la vida era tranquila. Emma terminó la escuela y John finalmente comenzó a tener una mejor vida escolar con Emma fuera de la casa. Aún intentaba aquí y allá comunicarse con Emma, pero después de ser humillado más de lo que podría haber imaginado, le pedí que se mantuviera alejado de ella, aunque Emma decidió tomar. Estaba listo para dentro de 2 meses. En el fin de semana de nuestra boda era responsabilidad mía y de mi hermana recibir a los invitados que vinieron del lado de James. Estaba dando la bienvenida a todos cuando me encontré con Emma, que estaba acompañada por una hermosa mujer de mediana edad. Fui a darle un abrazo, pero Emma se echó atrás. Mi vergüenza en ese momento no conocía límites, pero aún decidí continuar la conversación, preguntando sobre la mujer con ella. La mujer respondió: soy la madre de Emma. Me sorprendió el hecho de que ella estuviera invitada a mi boda y su respuesta fue una sonrisa altanera en su rostro. Me aparté de inmediato y llamé a James preguntándole qué hacía su exesposa en nuestra boda. Parecía un poco desconcertado, pero dijo que Emma iba a llevar a alguien para que la acompañara, aunque no esperaba que su ex se uniera. Me calmó y me aseguró que la boda iba a ser solo sobre nosotros. El día de la boda tuvo algunos problemas, siendo Emma la causa de la mayoría. Hizo una rabieta. Mientras su padre se estaba preparando para el día, tropezó accidentalmente con John cuando le estaba lanzando flores por el pasillo y estornudó extremadamente fuerte cuando el pastor preguntó si alguien tenía alguna objeción, lo cual ya estaba esperando, pero la ceremonia transcurrió tan bien como pudo haberlo hecho la recepción. También estuvo bien, con la excepción de que Emma dio un discurso para su padre sin mencionarme a mí. Honestamente ignoré todo, ya que lo único que deseaba se estaba haciendo realidad y nadie podía arruinar eso para mí. Un año después, John y yo nos habíamos mudado a la casa de James que compartíamos con Emma y también estaba esperando nuestro primer hijo. Estábamos muy contentos con la perspectiva de tener una familia y con esa única esperanza intentaba frecuentemente mejorar mi relación con Emma. Ella era una auténtica pesadilla para mí, lanzaba frecuentes rabietas, se involucraba en el consumo de alcohol a una edad temprana y aprovechaba cada oportunidad para herirlos sentimientos de Jn. Aún así decidí ser amable con ella, culpando su comportamiento a los infames años de la adolescencia. James la envió a quedarse con su madre cuando di luz para que no me causara problemas a mí o al bebé. Di a luz a una niña y mi hermosa familia estaba casi completa. Ya habían pasado 2 años desde mi matrimonio y Emma estaba a punto de graduarse, mientras que John estaba a punto de terminar la escuela intermedia. Los gastos en el país de James estaban por las nubes, pero la calidad de la educación era excelente, así que tenía la intención de pagar la matrícula de joya que había ahorrado para ello, pero James me obligó a dejar que él pagara la educación de John, ya que no solo era mi hijo sino nuestro hijo, y acepté fácilmente. Emma estaba muy ocupada en actividades extracurriculares, pero sus calificaciones no eran las mejores. Aún así había sola de algunas universidades buscando admisión por legado, donde el hijo entre así uno de los padres es exalumno. Era la semana de graduación en la escuela, con eventos organizados cada día en los que participaba toda la escuela. Uno de esos días era el día de las bromas. John tenía fobia a la oscuridad, pero dado que me dijeron que los eventos eran solo para divertirse y básicamente era algo entre los señores, esperaba que fuera algo que él pudiera manejar. En el
Día de las bromas recibí una llamada de la escuela pidiéndome que fuera a recoger a John. Aparentemente alguien había encerrado a John en el closet del conserje durante 2 horas. Cuando lo encontraron estaba en un estado inconsciente y había tenido un pequeño accidente del cual muchos niños se rieron. Aunque estaba bien en la oficina de la enfermera, el director consideró darle a un día libre ya que estaba extremadamente alterado. Al hablar con John en el coche me dijo que lo había encerrado en el closet. Emma estaba furiosa, pero esperé a que James llegara a casa antes de mi confrontación final con Emma. Antes de cenar, ¿estás de ira con Emma?, preguntándole por qué haría algo tan malvado. Explicándole a James toda la historia, ella dijo que solo era una broma y que tal vez y debería madurar. James se enfureció con su actitud y llamó inmediatamente a su madre. Se decidió que a partir de ese día Emma solo se quedaría en nuestra casa los fines de semana y durante la semana estaría con su madre. Su madre se opuso al principio, pero no pudo rechazar la oferta cuando James aceptó pagar ambos gastos. Casi no la veía ya que la mayoría de los fines de semana los niños y yo habíamos planeado salidas, así que la vida era tranquila. Emma terminó la escuela y John finalmente comenzó a tener una mejor vida escolar con Emma fuera de la casa. Aún intentaba aquí y allá comunicarse con Emma, pero después de ser humillado más de lo que podría haber imaginado, le pedí que se mantuviera alejado de ella. Aunque Emma decidió tomar un año sabático y unirse a la sesión de verano siguiente. Ya había pasado un año desde que Emma se mudó. Alrededor de marzo regresó de sus cortos viajes antes de comenzar la universidad y estaba quedándose en nuestra casa. Se acercaba su cumpleaños, pero no tenía planes para celebrarlo. James me preguntó al respecto y, a pesar de mi desaprobación, insistió en organizarle una lujosa fiesta de cumpleaños. Una última vez no había podido equilibrar el tiempo con Emma después de que se mudó y se sentía culpable. Esta fiesta sería su manera de demostrarle que aún la ama, y de mi parte sería una forma de mostrarle a Emma que realmente me importaba. Una última vez antes de que ella se fuera a la universidad. Había sido admitida en una de las universidades más importantes de Estados Unidos porque James era exalumno y había hecho una donación a la institución, lo que la tenía extremadamente emocionada. Planifiqué su cumpleaños en un hotel privado con un impresionante telón de fondo de montañas y lago. Asegurémonos pasado. Le pedí que considerara cubrir los gastos de universidad de Emma con mi dinero, ya que era su madrastra y quería contribuir. Él accedió a regañadientes a dividir los costos y pagarlos desde mi cuenta. Finalmente acepté. John también había ahorrado su dinero y le compró a Emma un hermoso vestido de verano como regalo de cumpleaños y despedida. El día del cumpleaños de Emma fue agradable, con ella disfrutando de todo en la fiesta e incluso dándonos un abrazo a James y a mí. Agradeciéndole, su expresión cambió repentinamente a neutral y me pidió si podía hacer un brindis. Le pasé el micrófono con entusiasmo y pedí a los invitados que prestaran atención a ella. Ella tomó el micrófono y comenzó: agradezco a todos por acompañarme en este día tan especial. Significa mucho para mí. Acabo de enterarme de que esta fiesta que mi padre pagó fue organizada por mi madrastra y finalmente entendí por qué los colores de los globos eran tan llamativos. Emma luego se volvió hacia mí y continuó: oh, querida madrastra, te esfuerzas demasiado por presionarme después de echarme de la casa de mi padre y robarme su amor y dinero. Pensaste que una fiesta de cumpleaños podría arreglar todo el daño que tú y tu extraño hijo han causado a mi reputación, pero el amor no se puede comprar. Le arrebató la bolsa de regalo de Johnny al ver el vestido. Le pidió que lo usara en el próximo evento de disfraces en la escuela. Él empezó a llorar y mientras yo intentaba calmarlo, ella continuó y me arrebató la bolsa de regalo de mis manos y sacó el regalo. Se rió de mi elección, tiró la bolsa y luego procedió a abrir la caja con el cheque. Ya había comenzado a sollozar escuchando lo mal que pensaba de mí y John intentaba consolarme. Tan pronto como abrió la caja, su rostro cambió de color. Me preguntó con voz temblorosa: ¿vas a pagar mi universidad? James se interpuso delante de mí y respondió si ella iba a hacerlo. Pude ver la culpa en su rostro, lo que la hizo querer disculparse desesperadamente. James la detuvo y la llamó la atención sobre lo terrible que se había vuelto con su comportamiento lleno de odio hacia John, que siempre había deseado nada más que con considerarla su hermanita. Procedió a decirle que la amaba mucho y que si ella me hubiera tratado mejor podría haber sentido mi amor por ella. Dijo que no quería tener a alguien tan increíblemente exigente y egoísta en su vida y que no iba a pagar su parte de los gastos universitarios. También dijo que pediría al comité de admisiones de la universidad que reconsiderara su admisión por legado y se fue enfadado. Emma empezó a llorar dándose cuenta del error que había cometido y estaba a punto de disculparse conmigo, pero yo abracé a John y corrí detrás de James. Desde ese día no volví a encontrarme con nadie de la fiesta, pero he estado recibiendo numerosas llamadas de Emma y su madre pidiéndome que ayude a convencer a James de reconsiderar su decisión, ya que esto podría costarle a Emma su carrera. Entiendo la situación de Emma, pero no estoy dispuesta a involucrarme en su problema, el cual causó con su comportamiento repugnante en la fiesta y hacia mí.
Mi hijo a lo largo de los años sería la mala por guardar rencor contra mi hijastra y no ayudarla lo que podría costarle realmente su futuro actualización. 1 Gracias por todas las palabras amables y los consejos de los extraños en Reddit. Estoy muy agradecida por todas sus sugerencias. Algunos de ustedes preguntaron si aún iba a pagar mi parte de la universidad de Emma. La respuesta es: sí, lo he pensado mucho, y dado que James se ofreció a pagar por y todavía deseo cubrir la matrícula de Emma, excluyendo sus gastos adicionales, pero esto solo será posible si ella es admitida en la universidad, lo cual depende únicamente de James. En este momento James estaba muy enojado y molesto el día después del cumpleaños de Emma. Emma había estado golpeando constantemente nuestra puerta. Un año sabático y unirse a la sesión de verano siguiente. Ya había pasado un año desde que Emma se mudó. Alrededor de marzo regresó de sus cortos viajes antes de comenzar la universidad y estaba quedándose en nuestra casa. Se acercaba su cumpleaños, pero no tenía planes para celebrarlo. James me preguntó al respecto y, a pesar de mi desaprobación, insistió en organizarle una lujosa fiesta de cumpleaños. Una última vez no había podido equilibrar el tiempo con Emma después de que se mudó y se sentía culpable. Esta fiesta sería su manera de demostrarle que aún la ama, y de mi parte sería una forma de mostrarle a Emma que realmente me importaba. Una última vez antes de que ella se fuera a la universidad. Había sido admitida en una de las universidades más importantes de Estados Unidos porque James era exalumno y había hecho una donación a la institución, lo que la tenía extremadamente emocionada. Planifiqué su cumpleaños en un hotel privado con un impresionante telón de fondo de montañas y lago. Me asegurémonos pasado. Le pedí que considerara cubrir los gastos de universidad de Emma con mi dinero, ya que era su madrastra y quería contribuir. Él accedió a regañadientes a dividir los costos y pagarlos desde mi cuenta. Finalmente acepté. John también había ahorrado su dinero y le compró a Emma un hermoso vestido de verano como regalo de cumpleaños y despedida. El día del cumpleaños de Emma fue agradable, con ella disfrutando de todo en la fiesta e incluso dándonos un abrazo a James y a mí. Agradeciéndole, su expresión cambió repentinamente a neutral y me pidió si podía hacer un brindis. Le pasé el micrófono con entusiasmo y pedí a los invitados que prestaran atención a ella. Ella tomó el micrófono y comenzó: agradezco a todos por acompañarme en este día tan especial. Significa mucho para mí. Acabo de enterarme de que esta fiesta que mi padre pagó fue organizada por mi madrastra y finalmente entendí por qué los colores de los globos eran tan llamativos. Emma luego se volvió hacia mí y continuó: oh, querida madrastra, te esfuerzas demasiado por presionarme después de echarme de la casa de mi padre y robarme su amor y dinero. Pensaste que una fiesta de cumpleaños podría arreglar todo el daño que tú y tu extraño hijo han causado a mi reputación, pero el amor no se puede comprar. Le arrebató la bolsa de regalo de John y al ver el vestido le pidió que lo usara en el próximo evento de disfraces en la escuela. Él empezó a llorar y mientras yo intentaba calmarlo, ella continuó y me arrebató la bolsa de regalo de mis manos y sacó el regalo. Se rió de mi elección, tiró la bolsa y luego procedió a abrir la caja con el cheque. Ya había comenzado a sollozar escuchando lo mal que pensaba de mí y John intentaba consolarme. Tan pronto como abrió la caja, su rostro cambió de color. Me preguntó con voz temblorosa: ¿vas a pagar mi universidad? James se interpuso delante de mí y respondió si ella iba a hacerlo. Pude ver la culpa en su rostro, lo que la hizo querer disculparse desesperadamente. James la detuvo y la llamó la atención sobre lo terrible que se había vuelto con su comportamiento lleno de odio hacia John, que siempre había deseado nada más que con considerarla su hermanita. Procedió a decirle que la amaba mucho y que si ella me hubiera tratado mejor podría haber sentido mi amor por ella. Dijo que no quería tener a alguien tan increíblemente exigente y egoísta en su vida y que no iba a pagar su parte de los gastos universitarios. También dijo que pediría al comité de admisiones de la universidad que reconsiderara su admisión por legado y se fue enfadado. Emma empezó a llorar dándose cuenta del error que había cometido y estaba a punto de disculparse conmigo, pero yo abracé a John y corrí detrás de James. Desde ese día no volví a encontrarme con nadie de la fiesta, pero he estado recibiendo numerosas llamadas de Emma y su madre pidiéndome que ayude a convencer a James de reconsiderar su decisión, ya que esto podría costarle a Emma su carrera. Entiendo la situación de Emma, pero no estoy dispuesta a involucrarme en su problema, el cual causó con su comportamiento repugnante en la fiesta y hacia mí. Mi hijo a lo largo de los años sería la mala por guardar rencor contra mi hijastra y no ayudarla lo que podría costarle realmente su futuro actualización. 1 Gracias por todas las palabras amables y los consejos de los extraños en Reddit. Estoy muy agradecida por todas sus sugerencias. Algunos de ustedes preguntaron si aún iba a pagar mi parte de la universidad de Emma. La respuesta es: sí, lo he pensado mucho, y dado que James se ofreció a pagar por y todavía deseo cubrir la matrícula de Emma, excluyendo sus gastos adicionales, pero esto solo será posible si ella es admitida en la universidad, lo cual depende únicamente de James. En este momento James estaba muy enojado y molesto el día después del cumpleaños
de Emma. Emma había estado golpeando constantemente nuestra puerta, pidiéndonos que le abriéramos y la dejáramos entrar, ya que solo deseaba hablar y explicar su versión después de una tarde muy dura y de nuestros repetidos no. Finalmente la dejé entrar, apenas me reconoció y corrió directamente al estudio de su padre. Él estaba allí con una expresión severa en su rostro esperándola. Decidí quedarme al margen y ver televisión en la sala un piso más abajo del estudio. Por el sonido no creo que la conversación haya salido bien para Emma, ya que podía escuchar a ambos gritando a pleno pulmón y a Emma saliendo en lágrimas y en un estado absolutamente devastado actualmente. Estoy sentada esperando a que James baje y me cuente qué ocurrió, ya que ir a verlo ahora podría ser un poco invasivo. Les contaré qué pasó en la próxima actualización. Actualización 2. Me doy cuenta de que han pasado 2 semanas desde la última actualización, pero estuve ocupada con lo que estaba sucediendo, así que aquí les cuento. James bajó 1 hora después de haber hablado con Emma. Se veía claramente agotado, así que le ofrecí una taza de café y le pregunté qué había pasado. Dijo que Emma empezó a llorar tan pronto como lo vio, lo que llevó a que él también llorara con ella. Le dijo que nunca supo lo mal que se sentía ella respecto a mí y que nunca fue su intención hacer que su pequeña se sintiera abandonada. Emma se disculpó por crear una gran escena en la fiesta y también se mostró arrepentida por no hablar con él sobre todo esto. Se sentaron y hablaron sobre la vida durante un tiempo. Dándose cuenta de que ambos habían cometido errores, James se ofreció a corregir su error pagando la universidad de Emma y no quitando su solicitud ante el comité de admisiones, con la condición de que ella aceptara sus errores y se disculpara conmigo y con John. Le pidió que nos diera una oportunidad imparcial, lo que le haría darse cuenta de lo amables que somos como personas, y tal vez eso podría ser un pequeño paso para arreglar las cosas. Emma respondió que estaba lista para disculparse con él. Y de hecho estaba dispuesta a publicar una disculpa pública por la escena que causó, pero no había manera de que se disculpara conmigo o con John. James se sorprendió por esto, ya que ella continuó hablando sobre cómo sus motivos siempre le habían parecido sospechosos. Simón verdaderamente era un raro, ya que fue ridiculizada en la escuela. Una vez que James se casó conmigo, porque ahora era la rara mayor de la familia, ella le dijo que estaba completamente sola y sin amigos, y fue entonces cuando James la echó para que se quedara con su madre. Dijo que estaba extremadamente arrepentida con él, pero nunca conmigo ni con John. James se enfureció y le gritó por llamar a su hijo un raro. Ella le gritó de vuelta diciéndole que también era su hija y que solo si él la consideraba como tal podría ver su punto de vista, y luego se marchó enojada. La conversación había llegado a un callejón sin salida y seguían en el mismo punto en que comenzaron. Todo el caos estaba afectando a John y a mi hija, así que decidí tomar una semana libre del trabajo para estar con ellos un día mientras James estaba en el trabajo. La madre de Emma apareció en nuestra casa. Estaba un poco insegura al principio, pero finalmente la dejé entrar como un buen gesto. Nos sentamos y conversamos sobre la dinámica de nuestra familia. Me di cuenta de que no era tan mala como pensaba, solo estaba distante y perdida en su propio mundo. Se disculpó conmigo por el comportamiento de Emma hacia mí y John, y coincidimos en que lo mejor era que James perdonara a Emma y la dejara seguir con su vida, ya que detenerla ahora podría arruinar su relación para siempre. Esa noche durante la cena le conté a James sobre mi conversación con la madre de Emma y traté de convencerlo tanto como pude para que no interfiriera en el proceso de la universidad de Emma y la dejara ser. Le dije que estaba bien que Emma se sintiera así conmigo y que tal vez ella era una persona llena de angustia, pero eso aún no era razón suficiente para que él y Emma terminaran su después de varias solicitudes. James finalmente aceptó encontrarse y hablar con Emma una vez más, pero la decisión sería suya, sin importar que dentro de una semana James se reunirá con Emma para hablar de esto nuevamente. Actualización 3. Sé que dije que James y Emma se iban a encontrar después de una semana, pero esta actualización prueba que en realidad no llegaron a reunirse. Las cosas se torcieron ese mismo día. Convencí a James de hablar con Emma y la madre de Emma tuvo que convencerla para que se reuniera con James para una charla. Cuando ella regresó a casa, Emma no estaba por ninguna parte. Se fue a dormir asumiendo que Emma debía estar fuera con amigos. Al día siguiente, antes de que pudiera hablar con Emma, ya había hecho algo desastroso. Hizo una publicación en Facebook. Estaba furioso. Me despertó y me mostró la publicación. Se volvió hacia mí y preguntó: ¿todavía deseas que la ayude? Cuando ella explícitamente desea la muerte para mí. Me quedé en silencio y sentí que no. También recibí una llamada de la madre de Emma que estaba llorando histéricamente, sabiendo que ahora no había forma de que su hija y su ex esposo arreglaran las cosas. Como James es bastante conocido en la comunidad, la historia fue recogida por un canal de noticias local que luego llegó al comité de admisiones de la universidad de Emma. Llamaron a James, se disculparon por lo que estaba sucediendo, dijeron que tenían fe en él y querían saber si aún deseaba que admitieran a su hija. James dijo que sí con dudas, citando que ella seguía siendo su hija sin importar
Lo que sucediera la persona en la llamada le dijo a James que no deseaban asociar su nombre con un estudiante. Rodeada de controversias y en última instancia sería decisión del comité admitirla o no. James ha decidido cortar el contacto con Emma sin importarla. Decisión de la universidad respecto a su futuro. Actualización 4. La madre de Emma llamó y me contó lo que ocurrió después. Más tarde ese día Emma recibió una llamada de la universidad informándole que su admisión había sido rechazada debido a su comportamiento controvertido en las redes sociales. En un intento por apaciguar los osos, eliminó la publicación, pero le dijeron que no había forma de reconsiderar su solicitud después de intentar dañar la imagen de un hombre tan respetado. Ahora no sé qué va a hacer Emma, ya que sus calificaciones no son muy buenas para conseguir entrar a una universidad sin la ayuda de su padre. Por su parte, James ha dicho que no piensa ayudar más a Emma, ya que ha intentado hacerlo toda su vida y ella solo continúa atacándolo. No lo culpo, cuanto más apoyo le brinda a Emma más consentida se vuelve, así que ha dicho que guardará ese dinero para nuestra hija, ya que aunque falten unos cuantos años tendrá que ir a la universidad en algún momento. Intentaré traerles alguna actualización si sé algo más de Emma o hay algo en mi vida que merezca actualización. Actualización 5. Sé que me he tomado mi tiempo con esta actualización, ya que han pasado 5 meses desde la última vez que estuve por aquí, pero me gusta cumplir mis promesas, así que aquí estoy. Solo es para contarles que Emma ahora está estudiando en una universidad comunitaria y su madre le está ayudando, aunque ciertamente ha tenido que conseguir un empleo para mantenerse y pagar parte de su matrícula. No voy a mentir, hubiera matado por conseguir entrar a una universidad prestigiosa como la que ella podría haber conseguido, especialmente si alguien hubiera pagado por mi matrícula, pero ella eligió ser mala con todos nosotros. No hemos hablado con ella en todo este tiempo, pero así son las cosas en este momento. James se siente todavía muy dolido y no creo que tenga ganas precisamente de arreglar su relación con ella.